Listo, ya estamos transmitiendo en Facebook. Buenas noches con todos. Bienvenidos a este webinar. Bueno, el tema es gerencia para emprendedores. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial porque dada la experiencia en cuanto a esta temática, la información que nos comparte el día de hoy va a ser muy, muy valiosa. Así que el ponente del webinar del día de hoy es el MBA Luis Fuentes Llave. Él es consultor de empresas especializado en negocios, finanzas, administración y gestión de organizaciones. Cuenta con más de 20 años de experiencia en diversos sectores, ¿no? Empresas de diversos sectores. También es docente de universidades prestigiosas localmente y, bueno, perdón, de Lima, ¿verdad? Que es la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y también en posgrado de la Universidad César Vallejo. Es socio fundador de Marfer Consul y ha liderado equipos de trabajo, consultorías, ¿no? Capacitador en estrategias de negocio. Y bueno, ya este es un breve resumen de la gran experiencia que cuenta, así que el día de hoy hay que aprovechar su conocimiento y esa predisposición de compartir esa información con nosotros. Así que le damos la bienvenida con un fuerte aplauso virtual al MBA Luis Fuentes. No sé si me escucha. Sí, ahí está. ¿Cómo estás, Fiorella? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación. En realidad, esa predisposición para poder compartir información con nosotras, emprendedoras que estamos iniciando en el mundo de los negocios, esa información y esa decisión de poder apoyarnos va a ser muy valiosa. Así que lo vamos a aprovechar y lo vamos a disfrutar también el día de hoy en compartir este tiempo, ese espacio a través de Trujillanas Power. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, Fiorella, no sé si tengo acceso para compartir Ahorita pantalla. sí, ahorita le doy el... Todavía no, ¿no? Bien, si Vamos en a... caso hay alguna pregunta, alguna consulta en el transcurso de su ponencia, pueden activar sus micrófonos sin ningún problema, ¿cierto? ¿Sí? Sí, claro que sí. Ya Sí, está. por supuesto. Perfecto. Entonces, chicas, si tienen alguna pregunta, alguna duda, tanto por el Zoom o también por el Facebook, estamos haciendo un live a través del Facebook de Trujillanas Power, pueden hacer sus preguntas por ese medio también para poder hacer más dinámica esta charla. ¿Listo? Bien. Bien, A entonces ver. la sala es toda suya. Muy bien, muchas gracias, Fiorella. Gracias por la invitación también, ¿no? Agradecer también a todos los emprendedores y emprendedoras que se están conectando para compartir, como tú bien lo has mencionado, conocimientos, porque los conocimientos se tienen que compartir y se tienen que disfrutar también, ¿no? Bien, Trujillanas Power, ¿no? Qué sorpresa de justamente de una ciudad a la cual yo tengo muchos recuerdos. Yo estudié ahí en Trujillo, ¿no? Hasta mi educación secundaria, y después ya salí, me vine a Lima y me quedé. Pero siempre llevo en el recuerdo de esta bonita ciudad. Es más, tengo mucha familia por allá, ¿no? Es una comunidad, como ya la mayoría de ustedes, ¿no?, se ha podido dar cuenta. Me refiero a aquellos que se están conectando y que no necesariamente pertenecen a Trujillanos Power. Es una comunidad muy aguerrida de emprendedoras, pujantes, trujillanas, ¿no?, que están haciendo empresa en diversos rubros, en diversos sectores económicos. Los hay, por ejemplo, en servicios de psicología, en accesorios tecnológicos, en tejidos a mano, accesorios para damas, regalos y detalles. También hay joyería, artículos hechos a mano, ropa, calzado, cuidado personal, restaurantes, una diversidad, ¿no? Y de eso, de eso se nutre justamente estas comunidades tan potentes de la diversidad de los sectores y de los emprendimientos que
vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Nuestro webinar, Gerencia para los Emprendedores. ¿Cómo gerenciar? ¿Qué vamos a tomar en cuenta? ¿Qué vamos a realizar en este breve espacio? Aproximadamente tenemos 60 minutos, ¿no? Dependerá ya de las consultas si podemos alargarlo un poquito más. Bien, contarles un poquito y rápidamente de Marfer Consul. Marfer Consul es una empresa consultora que tiene 20 años en el mercado, especializada en consultorías en gestión empresarial para emprendedores, para pequeñas y medianas empresas, ¿no? A lo largo de estos 20 años, pues, hemos participado en una serie de actividades, de consultorías, de charlas, de ponencias, etcétera, etcétera. Entonces, lo mejor de nosotros lo vamos a tratar de transmitir a través de estos 60 minutos que nos vamos a acompañar recíprocamente. Muy bien, ahí tenemos a Trujillanas Power, ¿no? Acá están los logos, son algunos de los logos, ¿no? Porque sé que son más de 30 emprendedoras, ¿no? Acá tenemos solamente algunos de ellos, ¿no? Bien, vamos a continuar. A ver, hablar de emprendimientos es hablar de una actividad muy frecuente en el Perú. ¿Mm? Acá tenemos algunos datos, ¿no? Unos datos sumamente alentadores, los del lado izquierdo, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, que el Perú es el tercer país con mayor cantidad de emprendimientos en fase temprana. Sí, somos el tercer país a nivel mundial en emprendimientos. Eso es muy bueno, ¿no? Y también nos dicen, contrastando esta noticia, otra del Diario del Comercio, nos dicen que el Perú es líder en formar emprendimientos, pero pocos se consolidan. ¿Por qué no trascienden los emprendimientos? ¿Por qué no se consolidan? Hay una diversidad de respuestas, ¿no? Probablemente a muchos no les ha ido muy bien en el lanzamiento de su producto, a otros de repente tenían muy buenos productos, pero no los conocían, o de repente eran buenos productos y los conocían, pero descuidaron algo importante dentro de la gestión de sus emprendimientos. Acá vamos a ver esos tres aspectos, esos tres pilares, esos tres bases fundamentales que nunca debemos olvidar para gestionar nuestra empresa, ¿no? Recordemos que una empresa es una persona jurídica, un emprendimiento es una persona jurídica. Nosotros, personas naturales, ¿no? Tenemos un DNI cuando nacemos. Las empresas, cuando nacen, tienen un RUC, ¿cierto? Pero al igual que una persona natural, las empresas, los emprendimientos necesitan cuidados, necesitan que estemos siempre atentos a lo que necesita nuestra empresa. Probablemente una mejora en una gestión, que puede ser financiera, en una gestión de marketing, en una gestión de ventas, en una gestión de producción, en una gestión de operaciones. Entonces, vamos a tener siempre en cuenta que un emprendimiento es una persona, ¿eh? Una persona jurídica, ¿sí? Eso lo sabemos cuando hemos abierto nuestra empresa, cuando hemos tramitado nuestro RUC, ¿no es cierto? Hemos ido al notario, con la escritura pública, hemos escogido el rubro, etcétera, etcétera. Nació nuestra empresa, nació nuestro emprendimiento y tenemos nuestro RUC. Muy bien, entonces, una personería jurídica. Al margen derecho tenemos otra información importantísima que tiene que ver justamente con la comunidad de Trujillanas Power, ¿no? Los países con mayor porcentaje de mujeres que lideran emprendimientos. Tenemos, por ejemplo, en el primer lugar a Angola, ¿no? Casi el 41% de los emprendimientos en Angola son liderados por mujeres. En América Latina tenemos a Chile, a Colombia y a Brasil, ¿no? Chile en segundo lugar a nivel mundial, con 21%.
2 de cada 10 emprendimientos en Chile son liderados por mujeres. ¿Sí? En Colombia es algo similar, 17%. Brasil, 17%. Seguimos con Canadá, Estados Unidos, la India, Argentina, España, Francia. El Perú no aparece. Bueno, muy pronto aparecerá, ¿no es cierto? Con el empuje de estas comunidades como Trujillanos Power. Trujillanas Power. Francia tiene el 5.3% y debajo de Francia hay una gran cantidad de países. El Perú no aparece todavía en este ranking, por lo menos en los top 10, pero vamos camino a eso. Vamos a, vamos a revisar también una información importantísima sobre los emprendimientos en el Perú, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas de los peruanos al emprender? Son un sinnúmero de situaciones. Cada uno son particulares a cada emprendimiento, dependiendo del sector, dependiendo del producto, dependiendo de la región, dependiendo del público objetivo. Cantidad de puntos como lados tiene un cristal para identificar en qué fallan a veces los emprendedores. ¿Por qué no se consolidan? ¿Por qué no trascienden más allá de los años? Bien, un dato preocupante, ¿no? De acuerdo al portal de Radioprograma del Perú, RPP, cerca del 80% de los nuevos negocios fracasan. 8 de cada 10. Sí, 8 de cada 10 fracasan. Sí, pero hay un común denominador en estos fracasos. Podemos estar de acuerdo en múltiples factores, pero hay un común denominador. Ese común denominador es la falta de gestión efectiva o la ausencia de gestión efectiva. Es decir, cómo gerenciar adecuadamente un emprendimiento. El hecho de que sea un emprendimiento no quiere decir que no vamos a gerenciar. No se crea que solamente se gerencian las empresas o las grandes organizaciones. No, se gerencia incluso nuestra vida personal. Más aún, con mayor énfasis, nuestros emprendimientos y nuestra persona, nuestra personita jurídica, ¿no? Que tanto esfuerzo y con tantas ilusiones creamos para no solamente para trascender en el mercado, sino también para que sea una fuente de ingresos autónoma para nosotros y para nuestras familias también. Entonces, 80% de los nuevos negocios fracasan. Vamos a continuar. Algunos datos importantes sobre las empresas en el Perú. ¿Ven? La importancia. El 90% de las empresas en el Perú son empresas familiares. 90%. Quiere decir 9 de cada 10 empresas son empresas familiares. Y las empresas familiares nacen de los emprendimientos. Las empresas familiares, es decir, los emprendimientos familiares, son responsables del 70% del empleo en el Perú. Generan el 70% del empleo en el Perú. Las empresas familiares producen el 75% de la riqueza en el Perú, es decir, del Producto Bruto Interno. 3/4 partes de la riqueza que se genera en el Perú es creado por los emprendedores. Algunos datos de contraste también. Solamente 3 de cada 10, es decir, el 30% de estos emprendimientos, de estas empresas familiares, traspasan hasta la segunda generación. Es decir, pasan a ser gestionados, gerenciados por los hijos de los emprendedores iniciales, ¿no? Hay un cambio generacional, pero solamente 3 de cada 10 traspasan este umbral. Y cuando hablamos de la tercera generación, cuando ya van a ser o son gestionados ya por los nietos de la tercera generación, solamente el 3 al 5%. Ni siquiera 1 de cada 10. 0.5 o 0.3 de cada 10. Entonces, acá tenemos una problemática
que tiene que ser abordada adecuadamente, poniendo énfasis, ¿no?, en aquellos puntos importantes para aprender, comprender y no caer en los errores que han caído ya otros, ¿no? Probablemente por desconocimiento o por un número de situaciones el caso de contarlos. Muy bien, seguimos. Vamos a emprender, ¿ok? Vamos a emprender. Entonces, tenemos nuestra idea de negocio, ¿no? De repente un producto, un servicio, y surgen una cantidad enorme de preguntas y consultas, ¿no? A muchos de ustedes les ha pasado, ¿no?, o se ven identificados en alguna de estas preguntas. ¿Cómo inicio este emprendimiento? ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Con quién asociarme? ¿Voy solo o me asocio? ¿Qué tengo que tomar en cuenta para asociarme? ¿Y de qué manera? ¿Cómo compartimos? ¿Quién pone el financiamiento? ¿Quién pone el producto? ¿Quién pone el talento? ¿Quién pone el tiempo? ¿Mm? Una vez que estamos en esas dudas, surgen otras, como por ejemplo, ¿cuál debería ser el precio a vender mi producto? ¿A qué precio vender? ¿No? Tengo que competir en el mercado. ¿Qué precio tengo que ponerle? Un precio que se identifique como diferente, es decir, tiene que tener un elemento diferenciador con un mayor valor agregado, o compito con un costo bajo. Son preguntas que inicialmente se realizan en el ámbito del emprendimiento. ¿Qué tipo de empresa crear? Una empresa, una sociedad anónima cerrada, una empresa industrial, una empresa individual de responsabilidad limitada, ¿no? O simplemente no abro una empresa formalmente y veo cómo me va hasta que pase lo que tiene que pasar para seguir el siguiente paso, ¿no? Entonces, varias preguntas, ¿no? ¿Cuál va a ser mi propuesta de valor? ¿Por qué tienen que comprarme a mí? ¿Y por qué no comprarían a otros competidores? Entonces tengo que construir una ventaja que me diferencia a los demás. Es decir, mi ventaja competitiva, aquella que me va a dar algunos puntos sobre mis competidores, pero eso tengo que elaborarla, tengo que potenciarla, tengo que blindarla, tengo que fortalecerla, ¿no? Con un público objetivo que va a valorar mi producto. ¿Cómo diferenciar mi producto? ¿Cómo hacer que los consumidores o los clientes, cuando ven el logo de mi empresa, lo identifiquen con un sinónimo de calidad? ¿Mm? ¿Cómo financiar mi negocio? Al inicio probablemente iniciamos, ¿no? Empezamos con lo justo y necesario. Todo emprendedor lo hace así. Pero más adelante necesitamos financiamiento. ¿A dónde recurrir? ¿Qué tasas considerar? ¿Y en qué tiempo tenemos por pagar adecuadamente? Trascendemos, nos vamos ubicando en el mercado, y la pregunta a veces en tiempos de crisis como la que estamos viviendo en pandemia es, ¿cómo mantenerme en el mercado? ¿Sigo persistiendo en este emprendimiento? ¿Es tiempo de cambiar de rubro? ¿Es tiempo de asociarme? ¿Es tiempo de reinventarme? Preguntas que vienen a la mente, ¿no es cierto? ¿Cómo crecer? ¿De qué manera? ¿No? ¿Me asocio? ¿Me diversifico? ¿Cambio o elaboro estrategias para asociarme con otras empresas? ¿Nos unimos, nos fusionamos, seamos más potentes? ¿O diversificamos en el rubro también? ¿No? Seguimos, ya pensamos en abrir sucursales, pensamos en estandarizar nuestros productos, ¿cierto? Franquicias. Entonces, son una cantidad impresionante de preguntas que los emprendedores se hacen al inicio y con toda seguridad no todas se responden. Se van respondiendo en el camino, porque los emprendedores tienen eso, ¿no? Emprender, implementar, ¿no? Entonces, en el camino es donde el emprendedor va fortaleciendo sus capacidades
y tiene que luchar en el día a día con incrementar su gestión efectiva de su organización, su pequeña organización. Estamos refiriendo a su emprendimiento. Bien, entonces, ¿quién es un emprendedor? ¿Quién es un emprendedor? ¿No? Vamos a reconocer la identidad de un emprendedor. Un emprendedor es una persona que tiene la capacidad de percibir una oportunidad, aquella que ustedes han identificado claramente, ¿no? Formulan libre e independientemente sus decisiones. Tienen que tomar decisiones, a veces en contra de muchos que están alrededor de ustedes y que les dicen, no hagas eso, no des el siguiente paso, no te arriesgues. Pero los emprendedores damos el siguiente paso, ¿no? Lo hacemos, emprendemos. Son aquellos que ponen en marcha la empresa para crear un valor agregado, un valor incremental, ¿no? Una rentabilidad, utilidades. Por lo tanto, invierten dinero, tiempo, conocimiento y energía. Generan trabajo para él, para ella, para ellos y muchas veces también para otros, directa e indirectamente. Bueno, forman parte de los valores del propio espíritu empresarial de los emprendedores. Acá les muestro una empresa emprendedora, una empresa a la cual tuvimos oportunidad en Marfer Consul de apoyarlos en su gestión, ¿no? Tenían una gestión de muchos altibajos, ¿no? Habían identificado una oportunidad de negocio en un rubro que poco a poco está tomando mayor importancia y tiene que ver con las tendencias de la vida saludable, ¿no? Una tendencia ya ni siquiera es nacional, es una tendencia global, ¿no? Alimentación saludable. Entonces, Mr. Luigi es el nombre de la empresa, Mr. Luigi, de Luis Olortegui. Siempre me gusta mostrar casos reales y compartir, ¿no? A manera que también visibilizamos lo bueno que hacen los emprendedores, ¿no? Por ejemplo, acá lo tenemos, ¿no? Acá lo tenemos participando en ferias, presentando sus productos, pero lo vemos solo. Tuvo un pequeño percance. Fueron 5 las personas que formaban parte de la empresa, pero solamente él quedó. Él fue el único que quedó antes de poner la primera piedra de su emprendimiento, ¿sí? Entonces fue solo, tuvo que emprender solo, a pesar que había un acuerdo, a pesar que había socios que iban a apoyar en este emprendimiento. Y ese es uno de los retos que tienen los emprendedores. Tienen que reinventarse, ¿no? A veces surgen estas situaciones. Son 5 socios, pero al final la mayoría desiste. Bueno, él siguió, ¿no? Tuvo sus altibajos, después estuvo presente en algunos supermercados. Ahora, ¿no? Para recortar un poco la historia, ahora publicita sus productos a través de la televisión, en Willax, ¿no? En Willax, y lo llaman también por la calidad de sus productos. En tiempo de pandemia, como ahora, ha tenido un inusitado crecimiento de sus productos. Ya no los vendía individualmente, ahora los vende por combo, por paquetes, y llega a todo lado, llega a todo el Perú, ¿no? Hace unas semanas me contactó porque siempre tenemos comunicación, nunca perdemos el contacto, ¿no? Siempre estamos ahí apoyándolos a través de las redes sociales. Está muy feliz porque el próximo año ya tiene pactada su primera exportación. Miren cómo ha crecido su primera exportación a un vecino país de América del Sur. Como él refirió, ¿no? Es un sueño hecho realidad. Mi primera exportación, mi primer embarque, y el siguiente paso va a ser Europa, ¿sí? Entonces, los emprendimientos, ¿no? Requieren constancia. Los emprendimientos necesitan gestión adecuada.
Los emprendimientos llevan a una situación mucho mejor, pero para eso tenemos que gerenciar adecuadamente. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta en los emprendimientos? ¿Mm? Vamos a hacer referencia a William Lever, que nos dice que la gestión de empresas exitosas, de emprendimientos exitosos, ¿no? Consiste en hacer simple las cosas, en hacer simple las actividades que se deben hacer, ¿ah? Las que se deben hacer. Y hay que hacerlas con regularidad y nunca olvidarnos de hacerlo. Muy simple esa definición, ¿no es cierto? Hacer lo necesario y nunca olvidarse de hacerlos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué no tenemos que olvidarnos? ¿Qué es lo que tenemos que tener presente para gerenciar nuestros emprendimientos? En primer lugar, estimadas emprendedoras, estimados emprendedores, tenemos que tener bien claro qué hemos formado, qué es una empresa para nosotros, qué es y qué representa para un emprendedor una empresa. Miren, una empresa, vamos a simplificar, ¿no? Hay un sinnúmero de conceptos, ustedes entran a Google y van a encontrar millones de referencias de qué es una empresa. Pero vamos a hablar en fácil, vamos a hablar en sencillo. Una empresa tiene necesariamente que estar constituida por tres columnas básicas, tres pilares, ¿no? Donde descansa la gestión de todo emprendimiento. Administración y finanzas, es decir, tenemos que administrar el emprendimiento y tenemos que velar por las finanzas, por la liquidez, por la liquidez que debe tener la empresa, el emprendimiento. La liquidez es como la sangre para el cuerpo humano, ¿no? Es lo que da vida a un emprendimiento. Segundo, marketing y ventas. ¿Cómo posicionar nuestros productos, nuestros servicios de manera adecuada? ¿No? ¿Cómo venderlos también? Una cosa es crear un producto para satisfacer una necesidad insatisfecha y otra cosa es posicionarla y venderla adecuadamente, mostrarla, ¿no? Número 3, producción y operaciones. ¿Cómo producir? ¿Cómo distribuir? ¿Cómo elaborar el producto con la calidad, con los contenidos, con esos elementos diferenciadores que requieren nuestro público objetivo, nuestros clientes, ¿no? Y todos los procesos de operaciones que debemos de tomar en cuenta. Un proceso incluso para atender a nuestros clientes, ¿no es cierto? Un proceso probablemente también para contratar personal cuando estamos en crecimiento, ¿no? Muy pronto ustedes, o ya tienen, me imagino, muchas de ustedes la necesidad de contratar personal. Bueno, y hay alguien que va a hacer esto posible, es nuestro emprendedor, ¿no? Es aquel que va a liderar, aquella chica, señora, señorita que va a liderar, ¿no? Y va a estar al centro siempre del emprendimiento, con una adecuada logística, ¿no? Muy importante la logística, para que todo esté a tiempo, ¿no? Para que el cliente siempre reciba lo que le hemos prometido. Y lo que le hemos prometido es nuestra propuesta de valor, ¿no? Ese servicio, esa solución, ese producto que el cliente nos premia con su preferencia. Muy bien, entonces hemos hablado acá de tres áreas, ¿no? Tres pilares, tres bases importantísimas para mantener una organización, una empresa, un emprendimiento. Marketing y ventas, producción, operaciones, administración y finanzas. La pregunta es, ¿cuál es la más importante? Si nosotros hacemos esta pregunta al administrador de una empresa, probablemente su respuesta estará sesgada a que la administración y las finanzas es la base de una empresa, es la base de una organización. ¿Por qué? Porque son los que administran, son los que producen, son los que obtienen el financiamiento,
son los que controlan la liquidez, etcétera, etcétera. Y está muy bien esa respuesta. Pero si miramos y le preguntamos al responsable de producir y de realizar las operaciones, nos dirá que la producción es el área más importante. ¿Por qué? Porque si no hay productos que se producen, no hay ventas y por lo tanto la administración y las finanzas no pueden cobrar y no hay liquidez, y etcétera, etcétera. Por eso la producción es lo más importante. Y si le preguntamos al área de marketing y ventas, probablemente nos dirá que es el área de marketing y ventas la más importante. ¿Por qué? ¿De qué nos sirve tener, nos dirá probablemente, de qué nos sirve tener los productos, ¿no? Producidos, de, valga la redundancia, de tener la liquidez necesaria, de tener una buena administración, si esos productos no se venden, si esos productos no pueden ser colocados en el mercado? Miren, cada una de estas áreas tiene sus razones para decir por qué es más importante. La respuesta, y ustedes ya la ven acá, la respuesta correcta es las tres. Las tres son áreas importantísimas. Ninguna es más importante que otra. Probablemente en un estadio, en una etapa, alguna de ellas va a cobrar una importancia inusitada, más que las otras, pero las tres son importantes. Yo utilizo esta analogía del banco, ¿no? Sabemos que es un banco, sirve para sentarnos. ¿Qué pasa si le falta una patita? ¿Qué pasa si le falta la patita de administración y finanzas? Tambalea, ¿sí? Probablemente se cae y probablemente se deteriora, ¿sí? Y si le faltan dos, peor. No le puede faltar ni una patita al banco para que sea un emprendimiento, una organización, una empresa sostenible. Las tres son muy importantes. Quiero compartir un concepto que es importantísimo también, el ciclo operativo. ¿Sí? Sabemos entonces que nosotros vamos a producir, vamos a vender, vamos a administrar la liquidez y todos los recursos de la organización. Entonces debemos tener una manera conceptual, mental, de cómo debe operar una organización, un emprendimiento, en términos básicos y sencillos. Y vamos a hacer uso del ciclo operativo, que es un modelo que permite tener un panorama de las organizaciones con sus principales aspectos operativos y las relaciones en cada una de estas áreas que hemos acabado de presentar. Es la base para gerenciar de manera estratégica. Estamos entrando ya a otros conceptos interesantísimos, cómo gerenciar estratégicamente mi emprendimiento. ¿Para qué nos sirve? La pregunta es, ¿para qué sirve? Estamos hablando de gerencia estratégica, de gerenciar un emprendimiento. Bien, si gerenciamos estratégicamente nuestros emprendimientos, vamos a visualizar la operatividad, vamos a tener un panorama completo, holístico, ¿no?, de nuestro emprendimiento. Vamos a identificar, por lo tanto, los principales aspectos operativos. Si podemos identificarlos, lo podemos mejorar, ¿no? Lo podemos potenciar. Y es la base para definir el rumbo. De repente, ya es el momento de abrir sucursales. De repente, ya es el momento de asociarme. De repente, ya es el momento de diversificar en otros rubros que no necesariamente sean el mismo con el cual nació mi emprendimiento. Entonces, para eso nos sirve. Este es el ciclo operativo, ¿no? Es muy simple, es muy simple. Recordemos las tres patitas que hemos compartido, ¿no? Producción y operaciones, administración y finanzas, ventas y marketing. Los emprendedores hacen todo esto a su manera, lo han hecho sobre la marcha y lo van completando y lo van potenciando. Por ejemplo, en ventas y marketing, las preguntas que se suelen hacer: ¿qué producto vender? ¿Dónde vender? Plaza, ¿no? ¿A qué precio vender? ¿Cómo promocionarlo? Entonces, acá tenemos las 4 P's del marketing. Muchos de ustedes ya lo deben conocer. En producción y operaciones es donde se concentra la mayor cantidad de actividades, ¿no? Acá tenemos que revisar
¿Con qué insumos? ¿Con qué mano de obra? ¿Con qué maquinaria? ¿No? Artesanal o no artesanal, automatizada o no automatizada, o semiautomatizada, ¿no? ¿Con qué métodos? ¿Con qué presupuestos? Pero también tenemos que ver la calidad, la cantidad de producción, sin estoquearnos, ¿no? Producir mucho y no poder vender es tener dinero inmovilizado. ¿En qué tiempo? ¿Con cuánto tiempo producirlo? Y el costo, muy adecuado, ¿no? Administración y finanzas. Una empresa, una organización con fines de lucro, un emprendimiento, se debe a su rentabilidad. Si no hay rentabilidad, no hay razón de ser de un negocio, no hay razón de ser de una empresa y un emprendimiento no va a durar mucho tiempo. Entonces tenemos que velar por la rentabilidad. Esa fórmula tan básica, ¿no es cierto? Los ingresos deben ser superiores a los egresos. Eso es rentabilidad y eso hay que gestionarlo, ¿no? La liquidez siempre debe estar presente. Quiere decir que siempre debo tener dinero en la organización. Siempre debo tener liquidez. ¿Puedo tener bastante rentabilidad y no tener liquidez? Por supuesto que sí. Puedo ser rentable. Me cuesta 10 y lo vendo a 20. Tengo una rentabilidad de 100%. Me cuesta 10 y lo vendo a 20. Gano el doble, ¿no? El precio es el doble y gano 100%. Pero si todo lo vendo al crédito, no tengo nada de liquidez. Entonces, soy rentable, pero no soy líquido. Voy a tener problemas financieros que probablemente van a asfixiar mi emprendimiento. Entonces, tenemos que diferenciar, solamente para tocar un punto, es muy amplio, el tema de las finanzas, diferenciar entre vender y cobrar. Una cosa es vender, y ustedes muy bien lo saben, ¿no? Bastante esfuerzo hacemos para vender, persuadir al cliente para que adquiera nuestro producto, satisfaciendo su necesidad y nosotros también obteniendo una rentabilidad por nuestro emprendimiento. Si nosotros vendemos todo al contado, no hay problema, pero eso no siempre va a ser así. A veces, por el tamaño del cliente y por no perder las ventas, a veces vamos a tener que financiar, vamos a tener que darle crédito, ¿no? Entonces, vamos a diferenciar entre vender y cobrar. En el cobrar, vamos a considerar solamente lo que es dinero efectivo, todo lo que se cobra, todo lo que ingresa, no necesariamente lo que se vende, porque a veces vendemos, pero no cobramos. Pero al cobrar vamos a tener en cuenta solamente el efectivo que ingresa a nuestra caja. Vamos a considerar entonces la política de créditos al cliente. Probablemente no más del 50%, no más del 60%. Eso dependerá del rubro del sector. ¿Sí? Y tener cuidado, mucho cuidado con el IGB, estimados emprendedores. El IGB no es de nosotros. El IGB es el impuesto general a las ventas. ¿Sí? Ese es el impuesto que pagan los consumidores y los clientes y nosotros tenemos que transferirlo al Estado, a la SUNAT, en nuestras declaraciones de impuestos. ¿Sí? Entonces, tener bastante cuidado, especialmente en el IGB, porque a veces uno cobra y piensa que todo es 100% para nuestro emprendimiento. No, hay que tener cuidado con eso. Y para eso tener presente también el régimen tributario al cual vamos a acceder. Muy bien, miren, acá tenemos un flujo de caja. No estoy mostrando números, más bien estoy mostrando colores para ver, por ejemplo, cuántos productos podemos vender y en qué meses. Esto es algo que todo emprendedor debe conocer, todo emprendedor tiene que practicar y todo emprendedor tiene que elaborar, ¿no? Tiene que saber, tiene que conocer a sus clientes y cómo compran. Si nosotros construimos nuestro flujo de caja, que es un flujo de caja muy básico, vamos a identificar claramente cuál es la estacionalidad de mi producto, cuándo me compran más, ¿no es cierto? Cuándo me compran más y cuándo tengo los mayores gastos también, los mayores egresos. Cuándo necesito contratar personal o cuándo necesito adquirir más insumos. Esto es manejo del efectivo, flujo de caja.
Ahora ya no se cobra solamente en efectivo como tradicionalmente se hacía, ¿no es cierto? Ahora ustedes, emprendedoras, tienen múltiples canales para efectivizar sus ventas. A los tradicionales depósitos en cuenta, porque ya son tradicionales, ahora se suman algunos aplicativos, como por ejemplo Yape, exclusivo de un banco, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos Yape, podemos cobrar a través de un banco. Pero si tenemos Plin, podemos cobrar a, podemos cobrar a través de 3 bancos al instante. Y no, interesa si es una transferencia interbancaria o no. Cero costos. Entonces, hay múltiples formas de administrar el efectivo. Y hay también aplicativos, ¿no? Como las tarjetas de crédito, y hay una que concentra a través de una maquinita, podemos cobrar de todas las tarjetas de crédito. Entonces, miren, tenemos todas esas facilidades. Si tenemos todas esas facilidades, tenemos necesariamente que cuidar nuestra liquidez, cuidar la sangre de la organización. Entonces, si sabemos que hay una estacionalidad en el mes de julio o en diciembre, por estos motivos, tenemos que prepararnos con anticipación, ¿cierto? Vamos a tener las mayores ventas probablemente en ese mes. Entonces, tengo que financiarme adecuadamente, tengo que contratar lo que tenga que contratar, etcétera, etcétera. Bastante ojo con la liquidez de la empresa. Marketing y ventas. ¿Cómo identificar a mis, cómo ubicarlos primero, ¿no? Después, a manera de preguntarles, los invitaré de repente, probablemente un webinar o probablemente una demostración de mi producto, ¿no? Y les voy a preguntar, les voy a dar una charla o probablemente participar de un sorteo y me tienen que contestar probablemente algunas preguntas, ¿no? De tal manera que aprovecho para asesorarlos, para convencerlos, para mostrarles mis productos. Y cuando ya les vendo, no los voy a dejar ahí. Tengo que hacerle seguimiento, ¿no? Tenemos que fidelizar al cliente. Entonces, para identificar, para vender a un cliente, primero tengo que saber, a manera de un embudo de ventas, dónde están mis clientes, quiénes son mis probables clientes. Después, de esos probables, cuáles son los potenciales y cuáles son los que me interesan o los precalificados, mi público objetivo, ¿no? Entonces, ofrezco mis productos a través de este ciclo pequeño que estamos mostrando, lo vendemos, hacemos seguimiento y siempre, estimadas emprendedoras, siempre buscar la satisfacción del cliente. Siempre buscar la carita feliz, ¿no? Eso me dice que la labor está siendo bien realizada. Y para eso los clientes buscan soluciones, no necesariamente un producto físico o un servicio como tal, buscan soluciones. Y para eso yo tengo que ofrecerle una propuesta de valor. ¿Cuál es mi propuesta de valor? Es aquella descripción, ¿no?, de la experiencia que va a tener el cliente cuando adquiera mi oferta, cuando adquiera mi producto, ¿no? ¿Qué es lo que va a conseguir con mi producto? ¿Qué va a tener con mi servicio? Esa es mi propuesta de valor y la tengo que tener bien clara, ¿no? ¿Por qué me tiene que comprar y qué va a obtener mi cliente? ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa propuesta de valor tiene que ir cargada, ¿sí? Esa es mi propuesta de valor. Tiene que ir cargada de beneficios, como por ejemplo el beneficio de comprar una marca reconocida, ¿cierto? El beneficio de la innovación. No le estoy ofreciendo algo tradicional, le ofrezco algo innovador, algo que sale de los patrones de consumo, ¿no? Y eso va a ser parte de mi propuesta. Y el servicio también. No solamente le voy a vender un bien, sino un servicio que esté a la altura de lo que espera el cliente. Y obviamente el beneficio de consumir, de comprar el producto en tal. De tal manera que mi cliente siempre tiene que estar satisfecho. Recordemos, beneficios de imagen, de innovación, de servicio, de producto. Tenemos que trascender. Cuando emprendemos, no lo hacemos por un periodo de tiempo determinado.
lo hacemos con la esperanza de continuar en un mercado tan competitivo como el que nos está tocando vivir. Un mundo tan globalizado, tan competitivo, ¿no? Entonces tenemos cada vez que proponer nuevos conceptos, nuevas propuestas de valor sobre nuestros productos. Bien, recordemos, ¿se acuerdan del banquito? Cómo iniciamos una empresa con lo justo y lo necesario, ¿no? Con los 3 pilares, la administración, las ventas, ¿no es cierto? Las operaciones. La idea es trascender en esta línea, ¿no? Yo sé que el camino es sinuoso, pero la idea es poco a poco ir fortaleciéndonos, ¿no? Iniciamos con una empresa pequeñita, con un emprendimiento, nos vamos fortaleciendo, nos vamos modernizando, nos vamos potenciando y llegamos a consolidarnos. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta también el ciclo de vida. Por más bueno que sea nuestro emprendimiento, hay que saber entender, comprender hasta cuándo puede ser posible la oferta de este producto, este servicio, ¿cierto? Entonces, tenemos que ubicar el ciclo de vida en el cual está nuestro emprendimiento, nuestro producto y también el sector. ¿Mm? Si nosotros por ejemplo, nos dedicamos a vender accesorios para, a ver, vamos a llamarle una empresa, vamos a llamar accesorios para teléfonos, no lo sé, smartphone, pero solamente para iPhone, ¿no? De Apple. Ok, entonces ese es nuestro rubro. Entonces nos puede ir muy bien, podemos estar en desarrollo, en crecimiento, nos consolidamos, estamos en madurez y probablemente iPhone, por esas situaciones de mercado, es adquirida por Huawei o un gigante asiático. Y lo primero que hace probablemente es desaparecer la marca, desaparece la competencia. Son movidas empresariales que pueden darse. ¿En dónde queda un emprendimiento? Desapareció la marca, desaparecieron los productos y los accesorios. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que reinventarme. Entonces tengo que entender y comprender el ciclo de vida. Al inicio, como Trujillanas Power, ¿no? Nacen con una comunidad pujante y van trascendiendo, van desarrollándose, van creciendo. Y la idea es que todos esos emprendimientos se mantengan en lo más alto, en la cúspide, ¿no? En esa estrellita azul. Ahí, ahí donde todos deben estar y seguramente todos o casi todos o la mayoría de ustedes van a llegar con toda seguridad. Entonces, entender el ciclo de vida que tiene un producto, que tiene un sector, que tiene nuestro emprendimiento. ¿Eh? Muy bien. Seguimos con los emprendimientos. Miren, a ver, vamos a tomar en cuenta acá tres ejemplos que ya son clásicos, ¿no? A ver, conocemos de Cola Real, ¿no es cierto? El grupo AG Group. ¿Dónde inició operaciones? ¿Cómo inició operaciones? ¿Con qué presupuesto inició operaciones con la Real? ¿No? De la familia Ñáñez. Iniciaron en Huamanga, ¿no? En los años 80, en Ayacucho, en una época sumamente convulsionada, donde las empresas se estaban cerrando, las transnacionales se iban del Perú, nadie quería hacer empresa. ¿Quiénes reinaban? ¿Quiénes gobernaban, digamos, en el mercado de las gaseosas? Dos empresas que se disputaban el mercado, Coca-Cola e Inca-Cola, ¿no? Se disputa. Y ni siquiera, ni de reojo miraban a AG Group con Cola Real. ¿Qué competencia va a hacer una empresa familiar, un emprendimiento en Huamanga, ¿no? En los años 80, en donde, bueno, la capacidad de consumo y la capacidad de la capacidad económica de los pobladores no era muy alta, probablemente no era competencia. Han pasado los años y ¿dónde está Cola Real ahora? ¿Dónde se vende Cola Real? En más de 5 continentes. Tiene fábricas embotelladoras propias en Tailandia. En México está haciendo
como se le dice, el pare a la misma Pepsi-Cola, a la misma Coca-Cola. En Colombia ni hablar. Y acá en el Perú ya tiene una parte importantísima del mercado de gaseosas. Pero no solamente se quedaron en gaseosas, recordemos, ¿no? Aguacielo, eh, Sporey, un rehidratante, Bol, un energizante, ¿no? Y un sinnúmero de bebidas. Entonces, un emprendimiento, ¿cómo trasciende? Bembos, cuando inició en un pequeño local en Miraflores, donde no era muy conocido y unos cuantos nomás iban. Poco a poco, con el boca a boca, estamos hablando de los años 80, también. Para McDonald's, ¿qué competencia iba a hacer? Ya sabemos dónde está Bembos ahora, ¿no es cierto? Y cómo compite con estas transnacionales. Tenemos acá también, he seleccionado un emprendimiento de Trujillanas Power, una pizzería, pizza de Mamalín, ¿no? ¿Cómo está compitiendo o cómo puede competir con estas transnacionales como Domino's Pizza, Pizza Hut, Papa John's, etcétera, etcétera? Obviamente que tiene que tener una particularidad esa manera de competir, ¿no? Tiene que ser muy estratégico, muy riguroso. Ese emprendimiento tiene que saber en qué terreno está pisando, ¿no? Miren, ¿qué le dice el chihuahua? No es un chihuahua. A un, ¿qué será? Un San Bernardo, un dálmata, ¿no? Un, un, un pequeño con un gigante. ¿Cómo compite el pequeño con el gigante, no? ¿No? Nos dicen acá, ¿no? La traducción de esta infografía nos dice que nunca debemos tener miedo de decir lo que sentimos, es decir, de competir con los más grandazos. Pero tengamos en cuenta, ¿no? Solamente tenemos una sola vida. Entonces tenemos que hacer que esta competencia sea lo más estratégicamente posible. Entonces, mucho cuidado en todos los pasos que vamos a dar. ¿Podemos competir? Sí podemos competir, pero no de una manera tradicional, de una manera estratégica, ¿no? Cola Real, Bembos y probablemente los emprendimientos que están en esta comunidad de Trujillanos Power van a competir de igual a igual dentro de muy poco, dentro de varios años, con otros que ya están posicionados en el mercado. Muy bien, miren, ha pasado rápidamente nuestra hora. Yo quisiera dejarles algunos tips para gerenciar un emprendimiento, ¿no? Algunos tips que nacen de la experiencia, nacen de las consultorías y nacen también de la vocación de los mismos emprendedores. Lo que yo les quisiera compartir es el primer tip. Yo les diría que se enamoren profundamente de su emprendimiento. Sí, tienen que enamorarse profundamente de su emprendimiento. Así como alguna vez ustedes o están profundamente enamorados, ese sentimiento deben de tenerlo por su emprendimiento. Un emprendimiento necesita gestionarlo adecuadamente, necesita que estemos atrás de ellos, necesita que estemos reinventando, necesitamos que ese emprendimiento también tenga nuevos socios en algún momento. Necesitamos crecer, pero tenemos que crecer de manera orgánica, no inorgánica. Tenemos que gestionar la liquidez adecuadamente. Segundo tip, participen siempre de comunidades emprendedoras para compartir conocimientos y para compartir costos también. Probablemente muchas veces van a competir entre ustedes, pero muchas veces se van a asociar. ¿Sí? Conozcan más, cada vez más a su cliente. ¿Quién es ese cliente? El cliente es el más, ya que estamos hablando de términos de enamoramiento, el cliente es el más infiel de todos los que participan en un proceso de emprendimiento. El cliente basta que perciba un elemento diferenciador o un precio un poquito menor con la misma calidad en otro lado, se va. ¿Cómo hacer para que no se vaya? ¿No? Entonces hay que conocer más a nuestros clientes, cada día más. Nunca es suficiente. Calcular adecuadamente nuestros costos, ¿no? Una cosa es calcular y otra cosa es
tantear o suponer cuánto me cuesta producir algo para vender. Tenemos que costear adecuadamente. Si necesitamos sacar, por ejemplo, un combo al 50% o de 2 por 1, tenemos que costear adecuadamente. No es cuestión de que se nos ocurra, ¿no? Y lo tenemos que hacer en algún momento. Evitemos riesgos innecesarios. Sí. ¿Por qué competir con una transnacional de tú a tú o de frente a frente? ¿Por qué poner mi negocio frente a otra grandota? Probablemente yo tenga el mejor producto que ellos, sí, probablemente, pero no las espaldas financieras. No es el momento. Evitemos esos riesgos innecesarios. Otro tip, no mezclemos los asuntos familiares con los asuntos del negocio. Hay que separar adecuadamente. ¿Sí? Hay que separar las finanzas de la familia con las finanzas del negocio. Cuando sea la oportunidad, se dé la oportunidad, asociarnos, pero asociarnos adecuadamente. La idea es complementar nuestros saberes. La idea es potenciar nuestro emprendimiento. Si yo soy un gran vendedor, pues mi socio no debería ser un gran vendedor. Probablemente podría ser un buen productor de este producto, alguien que me complemente. Esa es la idea, ¿no? Y un buen socio no necesariamente es el que pone el dinero, sino el que pone empeño al emprendimiento. Dispongámonos siempre para la mejora continua. Siempre hay mucho que aprender. Y hay que atreverse a ser diferentes y originales. ¿Sí? El producto que nosotros probablemente vendemos en el mercado es muy similar a los demás, pero tiene que ser algo diferente para que el cliente lo identifique como tal y algo nuestro, algo propio. No hagamos necesariamente lo mismo que hacen los demás. El hecho que a los otros el éxito les sonría no quiere decir que a nosotros también nos va a sonreír. Seamos diferentes y seamos originales. Bien, estimadas emprendedoras, hemos llegado al término de nuestra presentación, rápida obviamente, sobre emprendimientos y la manera como gerenciar esos emprendimientos. Estamos hablando ya no solamente de administrar tradicionalmente, sino cómo gerenciar. Bien, entonces, a ver, Fiorella, de repente hay algunas consultas, algunas preguntas que tengan a bien la comunidad de emprendedoras realizar o el público que está también conectado a la plataforma de Trujillanas Power. Claro, no sé si pueden las chicas que tienen, bueno, que tengan alguna pregunta, pueden activar su micrófono. Y también a las personas que están conectadas a través del Facebook, estamos haciendo un live a través de Facebook, el Facebook de Trujillanas Power, pueden también en comentarios hacer sus preguntitas y yo las leo. Sí, a ver de las chicas, ¿quiénes pueden, quiénes desean hacer alguna pregunta, alguna consulta al respecto? Recuerden que pueden ser preguntas sobre sus propios emprendimientos y no necesariamente preguntas que tengan que ver con el tema de hoy. Estamos abiertos para todos ustedes. Sí, Buenas claro. noches, yo tengo una consulta. Sí, le escuchamos. Ya, de acuerdo a cómo se habló de presupuestos, ¿no? De acuerdo a lo mencionado, ¿cómo podemos calcular el precio de venta de nuestros productos? Ah, muy interesante, muy apropiada esa pregunta. Muchas gracias por la consulta. A ver, primero tenemos que tener en claro qué tipo de estrategia de venta vamos a tener para nuestro producto. Es decir, vamos a escoger dos, ¿no? Para tener los extremos. Si va a ser un producto, ¿no? Con un precio alto o un producto con precio bajo. ¿Cómo quisiéramos que sea con precio alto, ¿no? Vender un precio más alto, pero tenemos competidores.
Entonces, si va a tener un precio alto, un precio diferenciado respecto a la competencia, entonces va a tener elementos diferenciadores, va a ser un producto de mayor calidad. Y si queremos competir, ¿no?, con los productos que tienen el más bajo precio, entonces tendremos que preocuparnos por conseguir insumos de más bajo precio. Entonces, definido nuestra estrategia, nuestro producto si va a ser con un precio diferenciado o un precio de bajo costo, lo que tenemos que hacer es costear adecuadamente. Para definir lo que yo voy a vender, necesito saber a cuánto lo voy a comprar o cuánto me va a costar producir. Y ahí vamos a tener en cuenta dos puntos importantísimos. Voy a diferenciar aquellos costos que están vinculados en la elaboración de mi producto, obviamente, que son fijos, es decir, aquellos que sí o sí voy a tener que gastar, voy a tener que pagar, aún no vendiendo ni un solo producto. Son costos fijos. Probablemente puede ser el alquiler, ¿cierto? Probablemente puede ser el seguro, probablemente es el sueldo del administrador, no lo sé. Eso que no está relacionado directamente con el volumen de venta. Y dos, tengo que identificar aquellos costos variables que van a variar respecto a la producción. Cuando más venda, más costos variables voy a tener. De tal manera que si yo identifico los costos fijos, que deben ser los mínimos obviamente, y los costos variables asociados a la elaboración de mi producto, voy a estar en capacidad de identificar un precio de venta en equilibrio, un precio técnico. Probablemente va a ser 15 o 20 soles, no lo sé. Entonces quiere decir que a ese precio es el mínimo que yo debo vender. Si vendo por debajo de ese precio, es pérdida, una pérdida multiplicada por la cantidad de productos que vendo. Pero si yo vendo, aunque sea un centavo por encima de ese precio, todo lo que se venda va a estar multiplicado por este precio de venta en exceso al precio de costo que he calculado. En otras palabras, tenemos que identificar nuestro punto de equilibrio, ¿no? Aquel punto en el cual no gano ni pierdo. Y ese es un punto de referencia para poner un precio más alto. Obviamente que eso lo voy a saber yo, lo voy a calcular como emprendedor. Muy bien, muchas gracias por su pregunta. ¿Hay alguna otra consulta? Sí, de hecho, bueno, a mí se me vino a la mente el tema de las sociedades, ¿no? ¿Sería recomendable emprender un negocio con un socio? Por ejemplo, ¿no? Yo particularmente, incluso cuando inicié el proyecto de mi centro, hay algunos colegas que me decían, pues no, ya hay que hacer algo juntos, ¿no? Pero particularmente por la experiencia de pronto familiar o de algún familiar o de algún amigo que no ha tenido mucho éxito, como que yo me limitaba al tener una sociedad y decía, si emprendo, hago yo, o sea, si fracaso, fracaso sola, si tengo éxito, el éxito es para mí sola, algo así. Pero en el tema, pues es un tema personal, de pronto una creencia, ¿no? Pero ¿cómo sería en un ámbito, no sé, financiero? ¿Sería recomendable tener un emprendimiento, si inicio un emprendimiento con un socio? Ok, muy buena pregunta. La asociatividad. Miren, cuando nosotros nos asociamos, bueno, tenemos varias asociaciones a lo largo de nuestra vida, ¿no es cierto? Nosotros escogemos a nuestros amigos, ¿no? Escogemos también a nuestra pareja, y es un tipo de sociedad, ¿no? ¿Con quién me voy a casar? ¿Con quién voy a seguir? Se espera que sea la mejor elección, obviamente, ¿no? Cuando nosotros nos asociamos para formar una empresa, para seguir un sueño, para buscar el autoempleo, tiene que ser sobre la base de un compromiso recíproco y mutuo. La idea, generalmente, ¿no?, ¿por qué los emprendimientos fracasan? Yo me atrevería a decir que entre un 40 o 50% es por no tener un socio adecuado.
¿no? Vienen los problemas, vienen las trifulcas, que yo me quiero quedar con la empresa, que tú haces más, yo actúo menos, no sé. Entonces, surge la pregunta, ¿para qué me voy a hacer problemas si yo mismo, solo o sola, puedo emprender sin asociarme? No tengo que rendir cuenta a nadie, no tengo que pedir nada a nadie, etcétera, etcétera. Bueno, esa es una manera de emprender de una manera personal, unipersonal. Si el producto, el servicio no requiere más de un socio, más de una sola persona, adelante, no hay ningún problema. Pero cuando estamos hablando de trascender, cuando hablamos de crecer, cuando hablamos de competir con otros servicios que hay en el mercado muy similares, entonces vamos a ver la necesidad de que complementar, ojo, complementar nuestros saberes. Y ahí vamos a mirar alrededor y buscar aquellos o aquellas personas que puedan agregarle valor a mi emprendimiento. Tengo que ser muy riguroso al seleccionar. El asociarse no quiere decir necesariamente conseguir una persona que tenga el dinero para expandirme. No, para eso me voy al banco. Asociarme significa identificar una persona comprometida como yo para trascender en este emprendimiento. ¿Cómo lo hago? ¿En qué momento? ¿Al inicio? ¿En la mitad? ¿O cuando quiero expandirme? O trascender más en mi emprendimiento. Eso depende mucho del olfato del emprendedor. No hay necesariamente una sola respuesta para este tipo de preguntas. Pero eso sí, lo que les aconsejaría a todos esos emprendedores que están buscando asociarse, busquen apoyo, busquen ayuda, ¿no? Normalmente hay una cantidad impresionante de casa riquezas, ¿no? ¿Qué son los cazarriquezas? Yo he visto en mi experiencia profesional, son aquellos inversionistas, entre comillas, que buscan empresas emprendedoras que tengan un gran potencial y que necesiten de alguna manera una inversión y penetrar un mercado más competitivo, ¿no? Y ven una gran oportunidad, pero no ingresan con menos del 70% o el 80%. Bueno, y le dicen, bueno, sigue siendo el gerente general, sigue siendo lo que quiere, yo solamente voy a invertir. Bueno, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso, porque el dueño de la empresa ya no es el emprendedor que tenía el 100%, ahora solamente tiene el 20%. Entonces, por regla general, hay que complementar lo que nosotros hacemos, ¿no? Si ese socio o esa socia me va a complementar, va a potenciar mi negocio, se va a comprometer, excelente. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo busco el socio ideal? Imagínense. ¿Cómo busco el socio ideal? Bueno, hay un tema que tiene que ver también con la percepción. Por eso hay que apoyarse, ¿no? Sería bueno apoyarse con un consultor, de repente con un psicólogo organizacional, X, para saber realmente con quién me estoy asociando, ¿no? Bueno, muchas gracias por su pregunta. ¿Alguna otra consulta? Gracias. No sé si alguna de las chicas tiene alguna otra consulta, por favor, que pueda activar su micrófono. Sí, fío yo. Sí, Jessica. Ya. Buenas noches, señor Luis. Le Buenas habla noches. Jessica Sánchez, es dueña y administradora de Sazón Selvático. Bueno, mi pregunta, yo casi siempre realizo esta pregunta porque quiero saber en realidad la percepción de varias personas. Para usted, ¿usted cree que nosotras como pequeñas emprendedoras por el momento podemos asociarnos con las llamadas influencer? A mí me llama mucho la atención sobre eso. Y creo que ahorita los canales de redes sociales están implementando mucho lo que es influencers, con la modalidad normalmente de lo de que es canje. ¿Usted cree que es viable esta situación de canjear un producto por una mención en las redes sociales? Muy bien, Jessica. Gracias por tu pregunta. Mira, nada es eterno. Entonces, las estrategias no son las mismas antes que ahora. Pero vamos a tener en cuenta una relación, costo-beneficio, ¿sí?
vamos a tener en cuenta esa relación costo-beneficio, ¿no? El tercer pilar ahí del ciclo operativo, rentabilidad, ¿no? Y liquidez. Entonces, si para nosotros contactar un influencer, ¿no? Nos va a generar un egreso porque vamos a invertir en un producto y le vamos a dar, entre comillas, gratuitamente. Tenemos que estar seguros de que el retorno va a ser superior a lo que nos ingresa, a lo que nos ha costado. Por decir, yo le ofrezco, no sé, pues un combo de 50 soles o 100 soles a un influencer para que me haga propaganda, me mencione en un webinar tal vez que tiene el influencer, o que me visite y saque mi producto, pero esos 100 soles tienen que tener de alguna manera un retorno mayor. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo calculo? Bueno, vamos a calcularlo. Primero, tenemos que ver qué tipo de influencer es, ¿no? ¿Cuántos likes tiene? ¿Su comunidad qué tan grande es? ¿No? ¿Cuántos lo ven? Etcétera, etcétera. Y sí, al inicio probablemente vamos a tener un riesgo mayor. Claro que sí, porque probablemente al influencer lo van a conocer, pero a mi empresa no. La pregunta es, ¿me arriesgo o no me arriesgo? Yo le diría que sí, pero que ese riesgo sea calculado, de acuerdo a una relación costo-beneficio. A mí no me interesa, no me debería interesar, es un consejo, cuánto obtenga el influencer de todos los canjes que yo le doy. Probablemente el influencer le doy todos los días 100 soles en canje, ¿no? 3.000 soles al mes, bastante. Alguno me dirá, oye, estás loco, ¿por qué tanto? ¿Por qué le das tanto? 100 soles, 3.000 soles al mes, ya quisiera yo. Bueno, yo le podría responder, bueno, a mí no necesariamente me interesa cuánto le doy, a mí me interesa cuánto retorno. Si esos 3.000 soles retornan en 6, en 8, en 10 o en 20, está muy bien la inversión. Relación costo-beneficios. ¿Sí? Muy bien. Gracias por tu pregunta, Jessica. ¿Alguna otra consulta? No sé si alguien más tiene alguna consulta, alguna pregunta. Bueno, por Facebook hay más comentarios, ¿no? Muy didáctico, muy claras las explicaciones. Hola, chicas, ¿tienen alguna otra consulta, por favor? Ajá. Sí, estoy leyendo acá. Sí. Bueno, si no hay ninguna consulta a través del Facebook, y tampoco no hay ninguna pregunta por aquí, por el Zoom, bueno, estaríamos Bueno, pues llegando sí a la sí, parte final de esta ponencia. No sé si podemos, no sé si pueden activar su cámara, chicas, para poder tomarnos la fotografía de recuerdo. Pueden activar su camarita, por favor. Agradecerle a todas las personas que se han estado conectando a través de Facebook. Y bueno, también pedirles que compartan el video, ¿no? Que nos ayuden, que sigan apoyando el emprendimiento local. También pueden seguir en las redes sociales a Marfer Cónsul, ¿verdad, señor Luis? Para que se claro enteren que de los sí. servicios que brinda la consultora también, ¿no? Si necesitan asesorarse en cuanto al tema financiero, al tema de marketing también, ¿verdad? Es muy amplio los servicios que brinda en su consultora. Pueden seguirlos a través de las redes sociales para que puedan enterarse un poquito más. Bien, listo, chicas. No sé quién más activa su camarita por ahí para poder tomar una fotito. Ahí está. Bien identificada ahí, Sofía, con su... Y yo soy Trujillana Paula. ahorita para ver tu carita, Ajá. Sofía, para ver tu carita, porque no te vemos. Ahí está, mejor creo. Ya está.
Listo. A la cuenta de 3, entonces, tomamos la fotografía. Y la mejor sonrisa, porque ha sido una noche bastante interesante, y nos vamos a ir nutridas de información, ¿no? Así que con la cara una cara contento, ¿no? A ver, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. A ver, no se muevan, no se muevan. A ver, 1, 2 y 3. Ya está. Listo. Entonces, con esto estaríamos dando por terminada esta ponencia. Muchísimas gracias, señor Luis, por compartir esta información. Creo que ha sido de mucho valor para cada uno de nosotros que estamos iniciando en este mundo de los negocios y que en realidad es muy importante esto que nos ha compartido, porque a veces cuando pues nos lanzamos al mar no tenemos todas las herramientas necesarias para poder remar y poder llegar a nuestro objetivo, ¿no? En el camino vamos adquiriendo pues esas herramientas, ese conocimiento, ¿no? Para poder tener éxito en nuestros negocios, y pues siempre es muy, muy importante el tema de la asesoría, ¿no? El tema de esta información que usted nos ha brindado. Agradecerle por esa predisposición para compartir la información, por su tiempo también. Esperamos haya alguna otra oportunidad. Y bueno, para las personas que están conectadas por Facebook, no olviden compartir el videíto, seguir a Trujillanas Power, seguir a Marfer Consul para que puedan ver los servicios que ofrecen también. ¿Listo? Entonces, buenas noches con todos. Gracias, chicas, por su tiempo, por compartir y seguir aprendiendo con la comunidad. Y bueno, sigamos creciendo juntas. Muchas gracias a ustedes y queda abierta la posibilidad para tu comunidad realizar todas las consultas después incluso de este webinar, sin ningún costo para ninguna de ellas. Entonces, muchas gracias. Qué amable de su parte. Muchas gracias. Un abrazo. Cuídense mucho. Bendiciones. Que les vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Cuídense.